estaba meditando en la palabra. Y a mí Dios me llevaba a una cita en números. Entonces yo como pastor, ¿qué entiendo? Bueno, yo entiendo que cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Cuando yo tengo una palabra como esta, aquí yo puedo encontrar la dirección de Dios, porque Dios habla. Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de la gente, Dios habla a través de los mensajes, Dios habla a través de los programas televisivos. Inclusive, tú puedes tener un problema muy grave y a lo mejor tú no estás bajo una paternidad o bajo una cobertura, y tú puedes ir en tu vehículo, puedes estar caminando en el centro, puedes estar inclusive trabajando, y tú vas a ver por alguna razón algún cartel, alguna pancarta, algún formato que indique Dios te ama, Dios dio su vida por ti, Dios desea lo mejor para ti. Entonces Dios habla de muchas maneras y de muchas formas, pero nosotros, cuando Dios quiere dar una palabra concreta a la iglesia y Dios te quiere dar una dirección a tu vida, nosotros como pastores, como que somos como una fuerza magnética que tú agarras la Biblia o algún libro. Por ejemplo, tú vas a la librería y agarras y como que algo te guía a agarrar un libro, un ejemplo, situaciones de la vida. Y tú llegas y agarras situaciones de la vida, abres el libro y parece que lo que tú necesitas está plasmado ahí donde tú abriste ese libro. Entonces, cuando nosotros los predicadores subimos a dar una palabra para el pueblo de Dios, simplemente es una instrucción que Dios nos dio a nosotros las semanas pasadas o los meses pasados, y nosotros los pastores tenemos que tener esta palabra, tenemos que encomendarnos a Dios totalmente, sazonar esta palabra con oración y con ayuno, para que esta palabra salga con un sazón, para que usted pueda entender que hay solución para su vida, que usted la situación no está difícil. Ahora, y uno de los puntos importantes de los cuales a mí Dios me habló, y la instrucción que Dios me dio para usted o para el pueblo de Dios, es exponer. Repita conmigo: exponer. Ahora, Dios me dice: vas a exponer la condición miserable en que el pecado sume al hombre y lo que el Señor Jesucristo hizo para sacarnos de este miserable estado. Entonces, yo estudiando la palabra, a mí Dios me habló claramente de esta situación y me dijo: yo quiero que tú expongas hasta qué punto o a qué profundidad muchas veces el pecado nos hunde y nos expone, y también exponer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que tú y yo saliéramos de ese pozo cenagoso. Entonces, Dios me habló en el libro de Números. Yo quiero que vaya usted al libro de Números, por favor, en el versículo 21, porque esta fue la instrucción de parte de Dios. Y quiero decirle que todavía el día de ayer Dios me habló, el día de ayer me lo confirmó, el día de ayer me lo sazonó, y yo le dije, yo quería predicar acerca del servicio. Fíjate bien, yo quería predicar un poquito acerca del servicio, de las buenas obras, de cómo el servicio te lleva a un nivel diferente, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero llega un momento donde Dios te dice: ¿sabes qué? Yo no quiero que hables del servicio ahorita. Yo quiero que le hables a mi pueblo de lo que provoca el pecado en su vida. ¿Cómo es que la situación muchas veces se trastorna miserable cuando nosotros estamos permitiendo que el pecado siga trabajando en mi vida, siga minando mi vida? Nos revolcamos en el pecado y muchas veces ese pecado nos lleva a una profundidad donde cuando queremos salir ya es muy difícil, ya el lodo, porque yo te quiero decir algo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, cuando eran pequeños, se fueron a un balneario que era de esos balnearios de la naturaleza. Yo no sé cuántos de ustedes se fueron y algunos de ustedes más atrevidos, ¿verdad? Algunos se metían en lo bajito, pero otros se metían donde decía: ahí no puedes nadar porque se hace remolino. No sé cuántos de ustedes llegaron a esos balnearios naturales que tiene la vida, donde uno a veces iba de pinta. Y tú llegabas ahí con tu mochila y todo, y había lugares donde tú te podías nadar y había lugares donde no podías nadar. ¿Sabes por qué? No tanto porque no supieras nadar, simplemente porque donde no se puede nadar y se hace una balsa, un rebalse le llaman, como que toda la tierra del río hace que se estanque.
Entonces llega un momento donde el río llega a acumular arena, de tal manera que a veces son como 30 centímetros de arena, y tú te llegas a meter, y cuando tú te metes, lógicamente, pues se van a hundir tus pies. Y llega un momento donde si está más profundo, tú no vas a poder salir. Entonces llega el pecado, Dios lo marca así, que es una condición muy deteriorable en la vida del ser humano. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el pecado ya está hasta ya el agua del pecado nos llega hasta el cuello, ya no podemos salir, no tanto porque no haya poder, no tanto porque nosotros no tengamos fuerza. Lo que pasa, o porque Dios no tenga fuerza, lo que sucede es que el pecado llega a un momento que te echa raíces en tus pies, en tu vida, que cuando tú quieres despegarte del pecado es muy difícil, ya no se puede, ya estás como atorado ahí y necesitas saber de Jesucristo, porque muchos sabemos de Jesús, pero no sabemos. Dicen por ahí que al que pida, recibe, sí, pero el que ora, se le escucha. Pero el que cree que recibirá. O sea, una cosa es hablar con Dios, una cosa es conocer a Dios, una cosa es decirle a Dios, Dios ayúdame porque tengo muchos problemas, pero otra cosa es que tú cuando estés en el pecado le digas a Dios con un corazón sincero, con un corazón genuino, decirle, Padre, ayúdame, yo sé que tú existes, yo quiero salir de este hoyo porque quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi rumbo. Entonces, cuando tú conoces a Cristo, no basta con conocerle, basta con creer que Él es poderoso para sacarte de ese hoyo, porque la cruz, la muerte que Él tuvo en la cruz del Calvario, tuvo un efecto no nada más natural, tuvo un efecto material, tuvo un efecto psicológico y tuvo un efecto supernatural. Entonces, cuando tú vienes a la cruz del Calvario y entiendes que el pecado te degrada, que el pecado te mina, entonces va a llegar ese momento, el cual es un momento glorioso, cuando Cristo va a venir y te va a rescatar. Te va a sacar de ese hoyo cenagoso, de ese lodo apestoso que muchas veces nos degrada, nos pudre y nos hace oler mal. Entonces, estamos hablando que Números capítulo 21, por favor, esa fue la instrucción de parte de Dios. Y yo quiero que entienda usted esta palabra, porque es una palabra, mire, yo no conozco su corazón. Si usted me pregunta, ¿qué piensa la hermana Delfina? Un ejemplo. La hermana Delfina, ¿qué piensa? Pues realmente yo tendría que estar en la mente de la hermana Delfina para que yo pueda saber qué piensa la hermana Delfina. Yo no puedo entender qué tú piensas, pero Dios sí. Dios sabe la necesidad que tú tienes hoy domingo. Dios sabe con qué problema tú vienes. Y Dios sabe el pecado el cual tú estás practicando, un X pecado. Dios lo sabe, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y por esa razón, cuando usted escucha la palabra, tal parece como si yo pudiera conocer su vida. Yo no conozco su vida y ni me interesa tampoco. Pero mire, yo le quiero decir algo. Me interesa su vida espiritual. Sí, me interesa su vida espiritual. ¿Por qué? Porque a través de esa vida espiritual usted va a bendecir a otras personas que están en un momento difícil como usted, o usted los va a maldecir a esas personas que vienen detrás de usted. Y la palabra de Dios me enseña en Números, en el capítulo 21, en el versículo 4 al 9, me habla lo siguiente. Yo quiero que leamos, por favor, está en las pantallas. Números capítulo 21, en el versículo 4 al 9 dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Repita conmigo, el pueblo se desanimó por el camino. La palabra de los jóvenes es, se desinfló. Ya no quiso seguir en el camino. Fíjate bien fíjate, esto es una palabra que Dios me dio. Por alguna razón Dios me dijo, no prediques servicio, porque yo conozco el corazón de los hombres, yo conozco el corazón de las mujeres. Y Dios me dijo, muchos de los que están viniendo a la iglesia mundial, a la iglesia que está en Puebla, somos millones de iglesias cristianas en Puebla, pero hay muchos cristianos que en el camino se están desanimando. Y fíjate bien la expresión del pueblo, cómo es que ellos, ¿por qué se desanimaron? Dile a la persona que está junto a ti, vas a entender hoy
porque el pueblo se desanimó en el camino. Y dice el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y luego dice la palabra el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la pasó sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué dice la palabra? Y vivía. Ahora, yo quiero platicarle rápidamente por qué el pueblo llega a un momento donde se desanima en el camino. Mire, nosotros tenemos muchas actividades, somos una iglesia muy activa, ¿verdad? Muy activa, activísimas, tremendas, una iglesia muy activa. Y quiero decirles algo, que la misma actividad muchas veces nos cansa. Usted nunca se ha desanimado, a usted nunca le ha dado depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es una falta de presión. Eso es una profundidad. La depresión es una falta de presión. Es como cuando usted tiene un tanque de gas y el tanque de gas tiene una fuga. Eso se llama depresión. O cuando, por ejemplo, usted tiene una fuga en su vida y quiere servirle a Dios y no se puede porque usted está practicando un pecado. Entonces llega un momento donde el pueblo se desanima en el camino. En otras palabras, se deprime. El pueblo sufrió una depresión en el camino. ¿Sabe usted que la depresión no es una enfermedad? La depresión es un demonio. Yo me he dado cuenta de eso y yo lo he palpado. Yo he palpado la depresión, yo he palpado la ansiedad en los momentos cuando yo era un hijo de Dios. Llegó un momento en mi vida que yo dije, fíjate lo que yo pensé. Yo era un cristiano como tú y como yo, normal como tú y como yo. Pero llegó un momento en mi vida que como que yo dije, bueno, ¿y luego qué sigue? Puro discipulado, puro discipulado, puro discipulado, puro discipulado. Y llega un momento en la vida como hijo de Dios que uno dice, ¿y qué sigue? Puro domingo, puro reunirme, puro reunirme, puro reunirme. ¿Y qué sigue? Y llega un momento como que la vida en Cristo a nosotros se nos hace tedioso. Pero ¿sabe por qué? Porque la misma palabra dice que el pueblo se desanimó por el camino porque le dijo a Dios que ya estaban cansados del pan tan liviano que Dios les daba. O sea, nosotros no podemos llamar a Dios la palabra liviana. No podemos llamar una actividad de una iglesia que es poca cosa. ¿Sabe por qué, hijo? Porque entonces nosotros estamos pecando contra Dios. Lo estamos viendo en la palabra, porque no hay palabra poderosa, no hay palabra chiquita, no hay palabra raquítica, no hay palabra sencilla. La palabra es la palabra. Sea que la dé mi hija, sea que la dé yo, sea que la dé usted, sea que la dé un tartamudo, sea que la dé un enfermo en silla de ruedas, sea que esté una persona acostada en una camilla y esté leyendo con un micrófono la palabra, no porque esa persona esté en una camilla, no porque esa persona no esté casado o casada, no porque esa persona tenga a lo mejor una evidencia de un superhombre, no significa que la palabra no va a tener un efecto. Y el pueblo en el camino se desanimó porque ellos creyeron en Satanás diciéndoles, ¿sabes qué? Ya no te va a alimentar esta palabra. Ya no puedes conseguir más de esto porque mira, puro lo mismo, puro lo mismo, puro lo mismo, puro lo mismo. Pero yo te voy a enseñar algo. Ellos pensaban de esa manera porque no había un cambio en sus vidas. Ya sus vidas habían sido algo metódico, algo obsoleto. Llega un momento en la vida que el cristianismo se vuelve obsoleto. ¿Y sabe por qué se vuelve obsoleto? No es culpa de Dios, porque dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios nunca va a cambiar.
pero el que cambia somos nosotros. ¿Y por qué cambiamos? Porque por la sociedad que nos rodea. ¿Por qué cambiamos? Porque hay muchas mentiras en el corazón del hombre. ¿Por qué cambiamos? Porque las circunstancias que nosotros vivimos se hacen tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, que decimos: no tengo apoyo ni siquiera de Dios, ni siquiera de mi hermano, ni siquiera de mi hermana, ni siquiera de mis hijos. Estoy solo en el mundo. Eso es lo que tú crees. Y cuando el pueblo empezó a tomar decisiones, póngame atención, y cuando el pueblo empezó a tomar decisiones por situaciones y por circunstancias. Y una de las decisiones que el pueblo tomó para desanimarse es que empezó a decirle a Dios que ya no me alimentas, ya no tiene efecto la palabra. Ya, ¿quién les daba el pan liviano? ¿Quién les daba el pan liviano? Dios les mandaba el maná del cielo. ¿Y sabe lo que contenía el maná? El maná contenía toda la provisión de parte de Dios. O sea, el pueblo no tenía necesidad de estar buscando otro alimento por otro lado. El pueblo no tenía necesidad de buscar otra solución por otros lados. Lo que dice la palabra es que el maná era como semillas era como un cornflakes, pues. Y ese cornflakes dice que cuando ellos lo comían era sabor a miel, tenía todas las calorías, todas las vitaminas A, B, C, D, E, F, G y H. Bueno, esa es la nueva vitamina. Red Bull, lo que sea. Mira, un día usted y yo vamos a probar el maná. Un día, ¿sí? Un día usted lo va a probar en el cielo, porque dice la palabra que el maná, el producto, se fue llevado al cielo. Porque hasta ahorita los científicos, las guerras que están por todos lados, se están peleando. ¿Por qué crees que se pelean? Por Israel se pelean. Nada más que Israel lo toman locamente, porque ahorita Siria, por ejemplo, Estados Unidos bombardea a Siria y Rusia protege a Siria. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y como que Israel, yo ahorita estoy en un lado, estoy en un proceso diferente, yo no quiero nada, no quiero saber nada de ustedes, háganse bolas, yo estoy con Estados Unidos, Rusia, Siria está con Rusia, pero ¿sabe cuál es el punto? El punto es Israel. ¿Sabe por qué? Porque Rusia sabe que si toma Siria, toma Israel. Y Estados Unidos defiende no a Israel, defiende todo el potencial que hay en Israel. Montañas, minerales, oro, plata, carbunclo, esmeralda, zafiro, el conocimiento vasto está en los hijos de Israel. Por lo tanto, cuando Dios escoge el maná del cielo, le pone todos los ingredientes sobrenaturales, y dice la palabra que el maná era como color oro, como color carbunclo. ¿Usted ha visto, por ejemplo, cuando los árboles tiran la resina? Bueno, el maná era así como transparente, como un oro amarillento transparente. Imagínese usted qué delicioso alimento Dios les mandaba al pueblo, y el pueblo no quiso el alimento que Dios les mandaba. Que se atrevieron a decirle a Dios: ya me cansé de este alimento tan liviano. Ahora quiero irme, no sé, a Guatemala. Quiero irme con el pastor Guillermo Maldonado. Imagínese usted qué es lo que Dios sintió cuando el pueblo le dijo a Dios: ya me cansé de este pan tan liviano. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Número uno, yo veo el pueblo que peca. Tanto así, pastor, sí, cierto, tanto así. ¿Qué es pecado? Según Santiago capítulo 2. En el versículo 10, yo quiero que vaya rápidamente y no pierda la cita, por favor, de Números, porque es una palabra que Dios me habló al pueblo. Santiago capítulo 2, en el versículo 10, dice la palabra lo siguiente. Hebreos, Santiago, por favor, vamos rápido. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice la palabra, estoy hablando del pecado. Repita conmigo: pecado. Ahora, no hay pecado grande. Ahora, escúcheme, todos los pecadores. No hay pecado grande y no hay pecado chico. No hay pecado mediano, ni hay pecado estándar. No, pecado es pecado. Si tú violaste, es pecado. Si tú eres homosexual, es pecado. Si tú eres, ¿cómo se dice cuando son dos mujeres? Lesbiana, es pecado. Si tú eres asesino, es pecado. Si tú eres murmurador, es pecado. Si tú andas en adulterio, es pecado. Si tú andas en fornicación, es pecado. Toda actividad del ser humano que va en contra de Dios es pecado. Por eso usted no se puede sentir mal. Siéntase bien cuando usted esté pecando. Perdón, siéntase mal cuando usted esté pecando.
Pero no se puede sentir bien cuando usted dice, ay, es que yo no soy como ese idiota o como ese imbécil, porque ese anda de adulterio. Yo nada más me masturbo. Usted no puede decir que hay un pecado grande y un pecado chico, porque pecado es pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, pecado es infraccionar la ley de Dios. Bueno, imagínate tú cómo es Dios tan tajante con el pecado, que nada más porque el pueblo se desanima, en el camino el pueblo peca. Y más viene a remachar el vaso cuando le dicen a Dios, ya nos cansamos de este pan tan liviano. Fíjate bien lo que dice Santiago 2, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuál es la ley? Bueno, la ley aquí son los 10 mandamientos. Y dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si nosotros los hijos de Dios dependiéramos de las obras de la ley, en otras palabras, fíjate bien, de los 10 mandamientos, entonces yo te voy a decir algo. Si son 10 mandamientos y el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, tú matas, pero guardas los 9. ¿De qué te sirve guardar los 9 si ya con un pecado infraccionaste toda la ley? Gracias a Dios que nosotros no dependemos de estos mandamientos. Nosotros dependemos de la gracia, pero eso no significa que usted no los va a cumplir. Porque la gracia es mucho más que la ley. De hecho, Cristo cuando vino a cumplir la ley. No la hizo a un lado, Cristo la vino a cumplir. Entonces el pueblo peca. Y desde el momento que el pueblo peca, su condición espiritual lo lleva a hundirse en el pecado. Qué tremendo es lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Nada más por haberse desanimado en el camino. Yo puedo encontrar aquí que como en esta porción yo les voy a dar 4 puntos importantes. Y una vez que se las dé, los voy a distribuir para que usted aprenda hoy el mensaje que Dios me quiere dar a usted. Y número 1, el primer punto que yo encuentro en Números capítulo 21, versículo 4 al 9, es el pecado. El pueblo peca porque dice que pasa por una depresión espiritual en el versículo 4. Yo quiero que vaya usted rápidamente a Números, por favor, rápidamente. Estamos en las pantallas, para rápido, por favor, apóyeme ahí. Y dice la palabra en 21:4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Quiero decirte algo. Número 1, el pecado. ¿Cómo entra el pecado? A través del desánimo del pueblo. ¿Sabe usted que una de las cualidades más peligrosas del ser humano, póngame mucha atención porque esto lo tenemos que ver con lupa, lo tenemos que ver con microscopio, y uno de los puntos bien delicados cuando hay un problema en la iglesia, y si uno como pastor principal no atiende el asunto de una manera personal, entonces pueden causar muchos problemas. Cuando una persona, fíjate bien, cuando una persona está en adulterio, es diferente a la atención que cuando una persona está desanimada. Porque cuando una persona está desanimada en el camino, puede contagiar a muchas personas en el camino. Y a lo mejor te la va a pintar de una manera muy personal. Te va a pintar y te va a decir, ay, ¿ya te fijaste que no hay nada nuevo en el discipulado? ¿Ya te fijaste que todo el tiempo es pura prédica? Hasta la misma batería está en el mismo lugar desde hace años. O sea, el diablo, cuando vino el pastor Saúl, él nos predicó y nos dijo, el diablo nunca se va a venir a pararte contigo con cuernos, con cola. Siempre él va a aplicar algo bien sutil. Y lógicamente, cada hombre, cada mujer, somos hechos diferentes. Y cada quien, por la misma diferencia que hay, y de edades, todos batallamos con algo.
Entonces el diablo se te va a aparecer a ti por donde tú batallas, cuando tú estás desanimado. Yo pregunto, ¿cuál sería la razón más lógica de que el pueblo se desanimó en el camino? La palabra clara es cansancio. ¿Por qué el pueblo se cansó? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tanto caminar. ¿No es cierto? Número 2, ¿por qué se cansó el pueblo? Porque comía lo mismo 40 años. Quiero decirle que el pueblo está ¿en dónde? Está en el desierto. Y cuando el pueblo está en el desierto, está en un tiempo de prueba. Un ejemplo. Cuando Cristo en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, 13 al 17, habla del bautismo de Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús, ahora, póngame su dedo ahí en números y vámonos rápidamente a Mateo, por favor, en el capítulo 3, Mateo capítulo 3, en el versículo 13, habla del bautismo de Jesús. Y dice aquí, en aquellos días, 3:1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora váyanse hasta el 13, por favor, versículo 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿sí o no? Y dice la palabra lo siguiente, en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de él. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y había una voz. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la obediencia de Jesús al momento de ser bautizado. Pero inmediatamente Jesús fue jalado, fue dirigido, fue llevado de la mano por el Espíritu Santo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Para qué? Ahí en Mateo 4, usted lo tiene ahí en Mateo 4, dice Mateo 4, entonces 4:1, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu. Fíjese bien cómo Espíritu Santo está escrito con E mayúscula. Cuando usted encuentra en la palabra Espíritu con E minúscula, se refiere a demonios, se refiere a ídolos abominables, a hechiceros, y a fantasmas del Caribe. Mire, dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para hacer qué? Tentado por el diablo. En otras palabras, inmediatamente que Jesús es bautizado, dice la Biblia que entra a una dimensión que se llama prueba. ¿Qué se llama? Y en la prueba siempre vendrá acompañada de la tentación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que muchos de nosotros, siendo bautizados, estando en un ministerio, no podamos discernir que estamos en una prueba. Y dentro de la prueba viene la tentación de todos lados. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no logra vencer la tentación? Porque aquí fue tentado por el diablo 3 veces. Le llegó por el deseo de los ojos, le llegó por el deseo de la carne y le llegó ¿por dónde? Por la vanagloria de la vida, por el deseo de ser igual que Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque, ¿qué le dijo el diablo? Porque escrito está. ¿Sabes que el diablo te va a llegar siempre a través de la palabra también?
sutilmente. Te va a dar citas bíblicas y te va a decir, no temas delante de ellos, para que no te haga yo tropezar delante de ellos. No, si el diablo conoce la Biblia. Y tristemente, la palabra que muchas veces Dios nos enseña es la misma palabra que utilizamos para responderle a Dios. Diga aleluya, porque Dios está hablando mucho. Dios conoce tu corazón, yo no lo conozco, ni me interesa tu vida, pero a Dios sí le interesa tu vida. Y a mí me ha puesto para orientarte, me ha puesto para decirte, me ha puesto para enseñarte. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo ver más allá. Yo soy como los Thundercats. Tengo mi espada del augurio y más allá de lo evidente. Nosotros los padres espirituales vemos más allá, hijos. Por eso y siempre un padre te va a decir, vístete bien. Es que mira, si tú llevas una ombliguera, hija, entiende que vas a provocar accidentes, que vas a provocar esto, los chamacos te van a ver, mira, al rato van a pensar mal de ti. O sea, la chamaca dice, ay, ¿cómo crees? Tú porque eres antigua, te has quedado chapada a la antigua. No estás chapado a la antigua. Simplemente yo quisiera, de veras, yo como padre espiritual, está mi esposa, yo quisiera de veras divertirme los domingos, como todos ustedes los domingos se divierten. Yo quisiera ser una persona normal como usted, pero créame que yo no soy una persona normal, porque yo tengo que hacer muchas actividades, muchas cosas. Saliendo de aquí yo me voy a predicar a otro lugar. De hecho, el día domingo es mi día de servirle a Dios, y igual el lunes, igual el martes, igual el miércoles, igual el jueves, igual el viernes. Pero yo nunca le digo a Dios, ya me cansé de este pan tan liviano, ya me cansé de ver la misma carota de siempre. Yo nunca le digo eso a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que Dios me ha puesto aquí para tener una grave responsabilidad y enseñarle a usted lo que puede hacer el pecado en su vida. El pueblo está en el desierto y vemos que el desánimo trae consigo murmuración. Fíjate bien lo que dice el versículo 5. Esta depresión o este cansancio lleva al pueblo a murmurar en su incredulidad. Porque una persona que murmura no murmura por tanta fe que tiene. A ver, míreme tantito. Si el pueblo se siente, dice el versículo, estamos en Números, por favor. Estamos en Números 21:4 dice, fíjate bien, el pueblo dice que se desanima por el camino. ¿Por qué? Porque dice que ya estaban cansados ¿de qué? De ese pan tan liviano. Ahora, póngame atención. Si el maná del cielo tenía todos los ingredientes que cualquier alimento espiritual o cualquier alimento físico pueda tener, yo pregunto, ¿por qué entonces se habían cansado tanto si se supone que estaban bien alimentados? A ver, pregunto. ¿Por qué el pueblo desea otro alimento cuando se supone que el maná del cielo tenía todos los ingredientes habidos y por haber? Y si estaban tan alimentados, aquí no podemos hablar de otro alimento. Que vino la codorniz después, claro, porque despreciaron el alimento, porque ellos querían carne, querían andar en su carne, porque es la aplicación, querían andar en su carne. Y dice la palabra que ellos empezaron ¿a qué? A murmurar, según el versículo 5, en su incredulidad. Ellos no murmuraban, no criticaban, no se quejaban por el alimento del maná. Se supone que el alimento, el maná, les tenía que levantar la fe al 100%. Pero realmente ellos decían, el alimento espiritual lo desechaban porque realmente ni lo querían y ni lo comían, porque no les gustaba el alimento que Dios les daba. Y a nosotros los hijos de Dios no nos gusta el alimento. No nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos enseñen. Esto pasa en las familias. Cuando un padre es muy exigente, cuando un padre te tiene en la mira, el chamaco lo que quiere es largarse, irse. ¿Sabe por qué? Porque de lejitos mejor.
Ay, yo me quiero ir a vivir con fulana de tal o con fulano de tal porque ellos como que no me exigen. Claro, ¿sabe por qué? Porque usted quiere pintar la apariencia de falsa piedad. Los hijos muchas veces hacen eso, que se quieren ir a vivir a la casa del vecino porque el vecino aparentemente trata bien a sus hijos. No es cierto. Siempre nosotros por fuera vamos a proponer siempre lo superficial. Pero lo verdadero que tienes adentro está en tu casa, está dentro de ti. ¿Tú me quieres conocer bien? Pregúntale a mi hija cómo soy. Ay, pero si usted en la prédica es bien agresivo. Bueno, entonces ahora conózcame por dentro. Soy muy exigente y me gustan las cosas bien hechas. Y no me gusta que me cotorreen y no me gusta que me bromen. Y me gusta que jalen y me gusta que caminen. Pero a mí las niñerías no me gustan. Porque parece que estamos tratando con niñas. Ay, no soy niña, no soy niña. Estamos tratando con niños. Ay, no soy niño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted va a caminar en una iglesia de reino, camine. Cuando, por ejemplo, yo les digo, va a haber un evento. Ay, yo no tengo porque no trabajo. Semejante flojo, bigotón, barbón y no tiene nada. Usted tiene que ver la manera. Tiene que ver la manera de hacer. Ya entendí. Pastor, es que una cosa, es que su actitud no me gusta. No, cálmate. Una cosa es mi personalidad y una cosa es mi actitud. Mi personalidad es lo que yo soy y mi actitud depende de ti. Depende de tu actitud. Yo voy a tener una actitud de acuerdo a tu actitud. Pero yo soy buena onda. Pero no soy tonto tampoco. Y usted tiene que crecer, hijo. Y usted tiene que madurar. A ver, ¿su hijo creció nada más físicamente? ¿O cuando creció llevó consigo materialmente el crecimiento? Ni modo que traiga todavía sus pantalones así. Ya crecí, ya crecí. Pues ya creciste físicamente, pero materialmente. O sea, el crecimiento es integral, hijos. El crecimiento va a venir espiritual, el crecimiento va a venir material, el crecimiento va a venir psicológico, el crecimiento va a ser espiritual. O sea, usted no espere que yo le exija crecimiento en su discipulado y no espere que no le exija crecimiento en su forma de pensar y en su cartera para hacer algo para el reino. O sea, muchas personas quieren crecer nada más espiritualmente. Pero cuando se les dice, vístete bien. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Si ni mi padre ni mi madre en paz descanse por la señal de Santa Cruz nunca me dijo nada. ¿Tú quién eres? ¿Sí? Pues como dice la palabra en Tito, pues mucha libertad tengo en Cristo para decirte lo que tienes que hacer, por no decirte que te debes a mí también. Yo como padre espiritual, si quiero, llego y disciplino a sus hijos, si quiero. Porque tengo mucha autoridad, como dice la palabra en Tito, Filemón. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para decirte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, espero que sea por ti, por voluntad propia y no por exigencia vuestra, dice la palabra. Qué tremendo es Dios. Y vemos cómo el mismo cansancio les llevó al pueblo a murmurar en su incredulidad, según el versículo 5. Fíjate bien lo que dice el versículo 5. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe usted, dijo, que Dios le puede dar la oportunidad de enderezar su camino cuando usted se cansa? Porque es normal que uno se canse. Yo me canso. No soy robot, yo me canso. Pero
Cuando tú no tienes cuidado de ese cansancio y no guardas reposo y no tomas vitaminas, yo te voy a decir algo, ese cansancio, esa depresión se va a convertir en murmuración. Y cuando tú empiezas a murmurar, ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés, entonces Dios se enoja. Todos estamos expuestos a este peligro, hijos. Todos estamos expuestos a cansarnos. Todos estamos expuestos a desmayarnos, a tener chorrillo, a tener diarrea, a deprimirnos. Pero eso no significa que el hecho de que tú estés expuesto a criticar, a murmurar, no significa que lo vas a hacer como libertad propia. O sea, esto no es una excusa para hacer lo que tú quieras. El hecho de que estés cansado no significa que tú vas a murmurar. Y el hecho de que tú estés cansado no significa que tú vas a hacer lo que quieras. O sea, todos estamos expuestos. Porque dice la palabra, mire, aquel que esté firme, mire que no caiga. Pero si tú sigues criticando y murmurando, entonces ese pecado, porque ya es pecado, va a traer una consecuencia, según lo dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. No pierdan números, por favor, vámonos a Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 13. Gálatas capítulo 5, por favor, en el versículo 13. Dice lo siguiente, lo tenemos en pantallas, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad, repita conmigo, a libertad. Fíjate bien lo que te dice Dios. ¿A qué fuiste llamado? A libertad fuiste llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice el libro de Gálatas, sintamos una misma cosa. Escúchame, el hecho de que tú estés cansado y que vengas en la prueba y que vengas en el desierto no significa que tú vas a pensar diferente. ¿Me está escuchando? Dice la palabra, a libertad fuiste llamado. Pero no uses la libertad en Cristo, ¿para qué? Para ocasión para la carne, para hacer lo que yo quiero, para estar en contra de mis autoridades, para estar en contra de mi director, para estar en contra de mi iglesia, para estar en contra de Dios. Dios, ¿qué culpa tiene de la situación en la cual tú te metiste? Dios no tiene la culpa, hijos. Usted va a cosechar lo que sembró. Pero no significa que si usted está en un momento difícil, no significa que si usted está cansado, no significa que si usted está deprimido, no significa que usted se va a ir de la iglesia. No significa que usted ya no va a ir a su casa de vida. No significa que ya aquí hay un pan bien liviano. Mire, a mí me gusta mucho preguntarle a la gente, ¿cómo estás? Y me dicen, cansado. Y a veces me lo dicen, cansado, porque usted tiene la culpa. O sea, así, ya casi quiero como contratarlos para los ventriloquía. Porque no me dicen, cansado, pero usted tiene la culpa. O sea, ¿no? O sea, yo no tengo la culpa. ¿Por qué no vas a la iglesia? Por dinero. No, estoy cansado. ¿Y por qué estás cansado? Por dinero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tienes? ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? Yo no me voy a apoyar. ¿Cómo? No, estoy cansado. ¿Por qué? No me voy a apoyar. Ahora sí entendí. Ya no te vamos a apoyar. Puro dinero. Todos nos cansamos. Imagínese yo que el Congreso nos va a salir en 100,000 pesos y apenas llevamos 30,000. Imagínense.
Y no por eso yo ya dejo de ser pastor. Y no por eso yo ya me voy a ir de la iglesia. Todos estamos cansados. Dice la palabra que cuando Cristo llegó a la barca y estaban los discípulos, dice que Cristo estaba cansado y se durmió. Cristo se durmió, ¿no es cierto? Y dice que cuando Cristo estaba bien dormido, fíjate, o sea, a mí estaba Cristo dormido. Yo creo que hasta roncando. ¿Usted alguna vez se ha dormido en un profundo sueño? De esos sueños que llega usted y se cierra sus ojos y ¿qué sueño? ¿Qué descanso? Y cuando te hablan y tal parece que está coincidiendo con el sueño, ¿no? Y te están moviendo y tú estás soñando que vas en un tren rápido y te mueven la cama y tú sientes y cuando despiertas hasta la voz, ya es tarde. ¿Cómo se siente usted? Una vez me pasó, una ocasión yo entré en una depresión muy fuerte hace muchos años, demasiados años. Y lo único que uno quiere cuando uno entra a una depresión es dormir. Quiere uno dormir así. Y yo estaba bien dormido, pero bien dormido, de esos sueños que cierran los ojos, pero duermes 5 minutos y parece que dormiste 1.000.000 de años. Te pareces oso de invernadero. Y ¿a poco no? Toda la tarde trabajaste, no es que dormí como 4 horas. 5 minutos te dormiste. Y yo estaba bien dormido, yo lo único que quería era dormir. Y mi hijo Caleb estaba chiquito, tenía como 3 años. Y yo estaba pero bien dormido. No había yo dormido en días, en noches. Y mi hijo Caleb llega y me dice, pa. Y yo así como, ¿qué onda? ¿Qué? Y volteo y dice, ¿qué? ¿Cómo queda una persona cuando la aplasta un carro? Y yo quería en ese momento imponerle manos, pero en el cuello. Imagínate a Jesús que llega a la barca y se duerme. Cristo predicaba, una multitud hacía milagros. Quiero decirle que la gloria de Dios es pesada. La gloria de Dios pesa, hijo. No crea que llega, ¡ay! Llegó el manto. O sea, no, cuando llega un manto, yo se lo digo por experiencia, porque yo quiero manto, yo manto, el regreso del manto, el manto asesino, manto. O sea, piensan que el manto es, ¡ay, qué barbaridad! Piensan que eso es el manto. No, mijo. No es eso, eso no es el manto. El manto te deja estreñido, el manto te da diarrea, el manto te da gastritis, el manto te duele la cabeza, el manto te deprime, el manto te corta, el manto te aplasta, el manto te deja calvo, el manto te deja con la mandíbula así. El manto es pesado, la gloria de Dios pesa. Por eso dice la palabra que Dios es fuego consumidor, es fuego consumidor. No es cualquier cosa tener un manto. No es cualquier cosa. Pero imagínense ustedes, hijo, que el pueblo está, los discípulos le despiertan a Jesús para que calmara la tormenta. Para que viera la situación que estaban viviendo el pueblo. Todos estamos expuestos, hijo, a esta situación. Pero no utilicemos esta situación para hacer lo que nosotros querramos. Ahora, yo pregunto, ¿eres hijo de Dios? ¿Por qué hacer lo que tú quieras si ahora tú eres esclavo de Cristo? ¿Dónde has visto tú un esclavo que haga lo que quiera? ¿Lo has visto? Siguiente punto. Viene un castigo por ese pecado. El pueblo se deprime en el camino por el pan tan liviano que Dios le daba. Y el cansancio y la depresión llevan consigo murmuración, donde Dios se molesta y se enoja. Y fíjese lo que dice el castigo divino, o sea, le viene un juicio. O sea, mira, hijo, ¿quieres enojar a Dios? ¿Quieres hacer enojar a Dios? Yo pregunto, ¿quieres hacer enojar a Dios? Empieza a criticar y empieza a murmurar de la gente. Empieza a hacerlo.
Y verás cómo empieza un juicio de parte de Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Dice el versículo 7. Versículo 6. Dice, y Jehová, lea conmigo el 5. Inmediatamente del versículo 5, cuando el pueblo murmura por causa de la depresión, por causa de decirle a Dios que no era poderoso para alimentarlos. Y dice el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dice el 6, y Jehová les envió carne, les envió lo que pidieron. ¿Qué les envió? Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, yo te voy a explicar aquí rápidamente. Cuando la Biblia habla de serpientes ardientes, no habla de que vino Dragon Ball Z, ¿no? Y ¡shum! Sacó la serpiente de fuego y tú te agachabas y Jackie Chan se queda atrás. No. Cuando la Biblia habla de serpientes ardientes, es que significa que cuando las serpientes picaban o mordían al pueblo de Israel, el dolor era un ardor, pero ardor como cuando usted come chile y deja las paredes del baño arañadas todas. Así, ¡ah! Era un ardor tremendo. Imagínate tú el veneno. Dice la palabra que ahí murió mucho pueblo de Israel. El cansancio es peligroso cuando no se atiende. El cansancio fractura si no se vitamina. ¿Sabe, hijo? Que el verdadero hijo de Dios siempre estará activo, siempre estará fiel. No importa si está lloviendo, no importa si no tenemos techo, no importa si nos estamos quemando. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, estará en las buenas y en las malas. Denle un fuerte aplauso a Dios si usted es un hijo de Dios verdadero. El verdadero hijo de Dios estará en las buenas y en las malas. Pero el que es marca pato, el que es marca del montón, ese vendrá nada más en eventos. Cuando ya le pasó la calentura de la murmuración, cuando ya vio las serpientes ardientes, entonces ya regresa y curiosamente estamos predicando de la campaña de mayordomía. Qué tremendo, qué tremendo. Ayer nos gozamos. Ya hasta vimos cómo le vamos a hacer. Ya pronto, tanta casa. Ahora, una señora, ayer bajamos al terreno, estaba pobre lavando sus trastes en un cuartito, sin luz. O sea, espérame, el pueblo, ¿qué dijo? Ya me cansé de este pan tan liviano. ¿Sabe por qué se cansó de ese pan tan liviano? Por su incredulidad, porque pensaron que Dios tenía un límite y que Dios ya no podía hacer nada. ¿Sabe por qué yo no puedo hacer más cosas aquí? Por la incredulidad de usted. Por eso. No es porque usted ya pan con lo mismo, puro discipulado, puro discipulado, puro discipulado, puro discipulado su abuela. Si usted aumenta su fe, entonces Dios a través de mí va a hacer mucho más cosas. Pero qué padre es que usted va a una iglesia de 1500, llega y, ay, aire acondicionado, ay, bien bonito, aquí sí trabajan. Ajá, sí trabajan. Hubiera usted llegado en el momento que ese lugar eran 4 personas. Hubiera llegado en ese momento cuando en ese lugar el pastor estaba pidiendo para comprar el terreno. Hubiera llegado. Porque a la gente lo que le gusta es llegar a un lugar donde ya nada más se asienta, ¡pum!, se sienta, predica. Qué bonita palabra, el ventilador, las luces, ¡ay, qué padre! Es bonito, sí, cierto, es bonito. Pero hubiera usted llegado. ¿Usted cree que cuando yo voy a Guatemala, a mí no me encanta esa iglesia? 30,000 personas. Yo quisiera irme para allá. Claro, porque aquí no le dan pan que llore. Porque qué bonito, pero qué bonito es cuando desde abajo usted sufre, cuando desde abajo usted se levanta, cuando usted puede decir a mucha honra, yo he caminado con mi padre espiritual, desde que mi pastor estaba así, ahora ya creció. Sí, porque así dicen, cuando mi pastor estaba así, ahora ya creció. Ahora ya anda bien acá el pastor, cuando llegó sus guarachitos y su bolsita, ahora ya el pastor, sus zapatos, acá bonito, su carro.
Claro, ¿sabe por qué? Porque hemos llorado, porque hemos sufrido, porque hemos sembrado. Lo único que tengo, lo tengo de parte de Dios y es lo que yo he sembrado. Si yo hubiera sembrado más, hubiera tenido otra cosa. Pero a mí me conviene sembrar, porque ahí están los resultados. Y a usted también, por eso yo veo los resultados. Aprenda a hacerlo, hijo. Y se lo garantizo. Vea usted el canal, este canal del canal del, iba a decir del pastor, del gobernador, del exgobernador. Vea usted, ahí está. A la vuelta. Está predicando su mensaje torcido. Pero ¿qué tal? La gente ciega llega ahí. ¿Cuánto es? Son 5,000. Nomás para que le quite algo, porque sí es cierto, les quita algo, pero les adjudica otra cosa. Y mientras tanto aquí la gente sana de lupus, sana de cáncer, sana de sida. Ay, nos vemos, ya soy libre, 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 libre para tomar, libre para caguamear, libre para fornicar. ¡Hey, hey, hey, hey! ¿No? Hijos, Dios les está hablando a su corazón. Algunos se ríen. Claro, porque pues no hay otra cosa que ofrecer más que pura risa. Entonces, ¿está diciendo que nos vayamos con Brujo Chumanjoy? Y nada más me metí 15 días ayuno nada más. Ya hasta este pantalón se me baja. Pero les digo, reflexiona, hijo. Si tú sientes que aquí en la iglesia este pan es muy liviano, pero no es por mí, es por ti. Si sientes que ya no hay, ya llegaste a un tope, créeme que no es por mí, es por ti. Porque Dios va a hacer en ti lo que tú tengas permitido hacer que Él haga en ti. Dice un cantante, Dios es capaz. Dios está dispuesto a hacer lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Esta iglesia va creciendo. Esta iglesia está creciendo. Tenemos 6 años. Es como me voy a comparar con una iglesia de 30. ¿Cómo me voy a comparar con una iglesia de 20? Es como si tú te compararas conmigo. ¿Cómo te vas a comparar conmigo? ¿Cómo me voy a comparar con una iglesia grande? Tenemos 6 años. Y en 6 años hemos hecho lo que otras iglesias no hacen. 6 años. Vamos a cumplir, de hecho. Aunque la promesa tardare, te aseguro que vendrá. Y si Dios envió profetas y que iba a ser la iglesia más grande de Puebla, así será. Dios les manda serpientes ardientes. Curiosamente, habiendo sido antes protegidos de todo animal extraño, ahora eran atacados por esos asquerosos reptiles. Quiero que vaya usted para terminar Deuteronomio 8, por favor. Fíjate que el capítulo 8 habla de que recuerden a Jehová, su Dios, y que cumplan sus mandamientos. Y cuando tú obedeces a Dios, aún estas serpientes, estos animales, dice la palabra, que no te van a hacer daño. Dice el 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande, ¿qué dice? Y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Qué tremendo. Que los animales que Dios dijo, no te van a tocar, no te van a hacer daño, ahora esos mismos animales los mordían. ¿Todo por qué? Por haber murmurado contra Dios, por haber murmurado contra Jehová. ¿Qué hace Dios? Le dice a Moisés que Moisés interceda por el pueblo, para que el pueblo se apartara de su mal camino. ¿Qué hace Moisés? Dice que levanta. Vamos a número rápidamente, por favor. El pueblo tiene una reacción. Fíjate bien lo que hace Dios. El pueblo tiene una reacción. Claro, con serpientes ardientes, ¿quién no? Con escorpiones, ¿quién no? Con una situación, ¿quién no? Dice la palabra. En el versículo 7, los israelitas confiesan su pecado. Entonces el pueblo vino ¿a quién? Y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. O sea, aquí se ve cómo dice la palabra en el libro de Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, usted no entiende, pero cuando usted ora e intercede por personas que están en un momento de crisis, algo va a suceder. Algo tiene que suceder, porque dice la palabra que Moisés oró a Jehová y dice que, ¿qué hizo Dios? Pregunto, ¿qué hizo Dios cuando Moisés oró? Según el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés. Lógicamente que cuando usted ora a Jehová, Dios responde, pero un justo puede librarte a ti de la muerte, de las serpientes ardientes. Y dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, hazte una, ¿qué? Serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios usa misericordiosamente las aflicciones para hacer que el pecador vuelva en sí. O sea, que lo que te está pasando hoy, Dios lo utiliza, lo revierte misericordiosamente para hacerte volver en sí. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Dice, me levantaré. ¿Cómo es posible que yo esté? ¿Qué dice? Fíjate. Ahora, ponga atención. Qué tremendo. Qué tremenda lección Dios le da al pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Ya estamos, ¿qué? ¿De qué? ¿De este pan qué? Tanay se va. Y cuando Israel, Dios les manda la prueba, las serpientes ardientes, y los muerden, ellos empiezan a reaccionar y dicen, Moisés, ¡ay, Moisés! Yo me imagino que unos llegaban hasta arrastrándose, diciéndole a Moisés, y ahora a Jehová. Porque ellos no oraban a Jehová, porque no eran justos. Porque el pecado te degrada, el pecado te oprime, el pecado te aplasta. Y te sientes que no tienes. ¿Sabes por qué? Porque hay algo en tu corazón que no está bien. Y Moisés, pues sorprendido. Mira, Moisés, yo por primera vez veo a un Moisés confundido. Así como, ¿qué hago? Yo veo el sufrimiento de mi pueblo. ¿Qué hago? Y Dios toca al pueblo para hablarle a Moisés. Y Dios hablándole a Moisés, pues ora a mí.
Y Moisés dice: Padre, te ruego que apartes ese tormento, ese castigo, por favor. Acuérdate que somos polvo, acuérdate que somos gusanos, acuérdate que van a decir los extranjeros que nos exterminaste en el camino porque éramos tan rebeldes y no pudiste contra nosotros. Y Dios dice: ¿sabes qué, Moisés? Hazte una serpiente de bronce. O sea, Dios así como preocupado, porque también Dios dice: ya no quiero que estén muriendo. ¿Sabes qué, Moisés? Hazte una serpiente de bronce, amárrala en una estaca y órale, ponla en el campamento. Y toda persona que mire la serpiente que está ahí de bronce vivirá al verla. Vivirá al verla. Entonces, Dios utiliza, por eso dice la palabra, que Él hiere y Él sana. Él hace la herida y Él la cura. Él mata y resucita. Él te aparta y te vuelve a unir. Pero Dios misericordiosamente toma la prueba de los israelitas, las serpientes ardientes, lo hace y lo revierte para que esa misma situación que les causó a ellos pena y muerte y dolor, esa misma situación los acerque a Dios de una manera misericordiosa. Y fíjate que el pueblo vuelve en sí. Repita conmigo: vuelve en sí. Fíjate, para que veas tú, espérame, escúchame, para que veas tú que una palabra de tu boca, cuando estás enojado en tu corazón, te puede traer muchas consecuencias. Fíjate lo que dice la palabra en Lucas capítulo 15, sin perder números. Dámela por favor. Lucas capítulo 15, en el versículo 16, estamos hablando del hijo pródigo. Del hijo pródigo, el hijo que le pidió a su papá los bienes porque ya se iba a ir. El hijo que le dijo a su papá: ya muérete, porque ya necesito mi herencia. Lucas capítulo 15, en el versículo 16, dice la palabra lo siguiente. Póngame atención. Dice aquí el 11. Vamos a leer 15, 11. Dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Qué le está diciendo el hijo menor a su padre? ¿Sabes qué, papá? Ya como que ya no me place estar aquí. ¿Qué le está diciendo? El pan que me das es muy liviano. Ya me lo sé todo. ¿Quién era? ¿El hijo qué? Ese es el hijo menor. Todavía el hijo mayor me dijera: pues voy de acuerdo, ha vivido la vida. Pero el hijo menor. Y luego dice la palabra: dame la parte de mis bienes que me corresponde. ¿Sabe qué le está diciendo? Ya muérete, papá, porque ya me urge la herencia. Y dice aquí: y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y dice el 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Aquí están las serpientes ardientes. Y dice aquí: y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. ¿Cómo dice? Fue derrimado. Dice: y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre, el hijo menor, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, o sea, ni los cerdos. Imagínate tú que Dios le dijo al pueblo: y estos animales tú vas a gobernar sobre las serpientes, sobre los leones, sobre las áspides, sobre las águilas. Tú vas a gobernar. Pero en un momento hasta los cerdos se le voltearon al hijo pródigo. Y dice la palabra, y volviendo ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Y volviendo qué? ¿Y volviendo qué? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando Dios le manda las serpientes ardientes? Y vuelven en sí. Dios usa misericordiosamente esa situación para que tú vuelvas en sí. Para que tú vuelvas y reacciones. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Reacciona. Y dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, ¿cuántos esclavos tienen comida? Y yo
aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Habló contra Dios y habló contra su padre espiritual, Moisés. ¿Qué dijo el joven rico? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Así, el liviano. El liviano. El joven rico le dijo a su padre: dame mis bienes, porque ya me lo sé todo. Ya estoy cansado. Ya estoy cansado de lo mismo, pan con lo mismo. Dame mis bienes. Ok, le dio sus bienes. Y en la vida, en la calle, a la provincia, empezó a entender que lo que él pensaba que era liviano, Dios lo probó con desperdicio de los cerdos, y ni aun los cerdos le querían dar de comer. Y él dice que, volviendo en sí, Dios tiene que mandar una serpiente ardiente para que tú vuelvas en sí y valores lo que tú tienes en tu casa. Porque tú no vas a valorar lo que tú tienes en tu casa hasta que venga una serpiente ardiente y te muerda. Y entonces vas a entender y vas a decir: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra mi Padre espiritual. Hablamos contra Jehová y hablamos contra Moisés. ¿Sabe? Está claro. Está absolutamente claro. Cuando la serpiente que Moisés levantó en el desierto, en el tiempo de la prueba, todo israelita que volteaba a verla y era mordido, dice la palabra, que vivía. ¿Sabe, pueblo? Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, cuando tú piensas que ya todo terminó, cuando piensas que ya no hay más que hacer, yo te aseguro algo: antes de que venga, no el cansancio, porque todos estamos expuestos al cansancio, pero antes que venga la depresión, antes que venga la murmuración, antes que vengan las serpientes ardientes, yo te digo algo: mira la serpiente de bronce que fue levantada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Esa serpiente de bronce, ¿sabes quién es? Es Jesucristo. Y Jesucristo, está claro, Moisés levanta, Dios le dice: levanta una serpiente de bronce en una estaca y clávala en el campamento. Y cualquiera que sea mordido por esas serpientes antiguas, por esas serpientes ardientes que yo envié, los que miren a la serpiente que tú levantes, vivirán. Yo te pregunto, cuando Moisés clamó al pueblo, Dios le respondió, le dio la solución, pero nunca quitó las serpientes del campamento. Así que yo te voy a decir algo: si tú estás pasando un momento difícil, si tú piensas que el pan es muy liviano y que estás cansado del maná que Dios te está mandando, no te preocupes, ocúpate, porque pronto vendrán serpientes ardientes a tu vida y te van a morder, y vas a entender misericordiosamente que Dios va a usar eso para que tú vuelvas en sí. Como el hijo pródigo va a decir: aquí hay una familia que se fueron de la iglesia y después, no sé si esa iglesia se desbarató, no sé qué pasó, y dijeron: bueno, ¿y por qué nosotros andamos mendigando pan si tenemos nuestra casa, si tenemos nuestra iglesia, si tenemos nuestra casa? ¿Y sabe qué? Ellos regresaron. Pero solamente la palabra dice, y da un título: un hombre tenía dos. Un hombre tenía dos. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículos, Hebreos 12, 5 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿quién es el hijo aquel a quien el padre no disciplina? Si verdaderamente aquí tienes tu casa y nosotros somos tus padres espirituales, entonces aguanta la disciplina de parte de tus padres. Si tú no la aguantas, entonces lamento decirte que eres un bastardo y no hijo. Perdóname que yo te diga eso, pero al buen entendedor, pocas palabras. Si tú estás pasando un momento difícil, pero qué mejor momento para poder recibir una serpiente ardiente, para saber si verdaderamente tu corazón está aquí o está en otro lado. Para saber si verdaderamente tú sigues a Dios por lo que Él es o por lo que Él te da.
Yo no sé cuántos de ustedes están pasando un momento difícil, un momento de sequía. Llegó un momento a su vida que como que ¿qué sigue? ¿Sabe, hijo? Siguen muchas cosas. Muchas cosas. Pero recuerda, hijo, Jesús fue llevado por el Espíritu después de ser bautizado. Y te voy a decir algo. Después, Números da un cántico. Pero es un canto de victoria. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Cristo, la Biblia narra que Cristo venció la tentación, venció al diablo, y dice la palabra que el diablo se alejó de Cristo por algún tiempo. Porque después lo vemos como el diablo regresó y se metió en Judas. Y Judas traicionó a Jesús. Y Judas no comió de la Santa Cena y salió a entregar al maestro. Pero quiero decirte algo, que después de que Cristo fue tentado en el desierto, dice la Biblia que inmediatamente, saliendo del desierto 40 días y 40 noches, comenzó su ministerio público. ¿Sabe que después de la prueba viene la bendición? Viene una bendición bien grande para todo aquel que soporta la tentación. Porque dice la palabra que después de haber soportado la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hijo, es un ejemplo que pongo. Siempre habrá alguien que cuando sabe que tu bendición está después de este obstáculo, él ya estará sentado acá para habértela robado. Siempre el diablo se adelantará y te llegará. ¿Por dónde crees? Por algo igual. Te va a llegar por algo igual. Es cuando el joven está orando por una novia y de momento conoce a una mujer del mundo, a hija de Chumanjoy. Pero le cae tan bien que el hijo es hijo de Dios y la otra es hija de su madre. Entonces, imagínate tú que dice el joven cristiano: ya Dios me respondió. No, el diablo siempre se te va a adelantar. Y cuando el joven cae en las redes del diablo, la chava que Dios le iba a dar, ¿sabe quién se la arrebató? Su compadre Bulmaro García. Hijos, quiero decirles algo. Aun cuando usted sienta algo difícil en su vida, aquí en la iglesia, ¿sabe cuál debe de ser su situación? Mirar a Cristo. Mirar a aquel que fue levantado en la cruz del Calvario hace 2000 años, porque dijo la palabra: todo aquel que fuere mordido por la serpiente, aquel que mirare la serpiente de bronce, vivirá. Dios no quitó las serpientes, solamente les dio la respuesta a su situación, y la respuesta es Jesucristo. Vamos, póngase de pie y denle el mejor aplauso a Jesús.